Rita Huircala nació en Argentina, en un pueblo habitado por gauchos e inmigrantes italianos. Estudió música primero con su madre y más tarde en la Universidad de Rosario, llegando a ser oboísta de la Orquesta Sinfónica de esa ciudad. Al comienzo de la dictadura militar argentina emigró a Brasil, donde se casó con el estadounidense Edwin Huircala, diseñador y poeta. Allí nacieron sus 3 hijas. Con su esposo fundaron una empresa de manufactura de artículos de cuero hasta que el colapso económico del país los obligó a una nueva mudanza. Su tercer país de residencia fue Estados Unidos, donde después de unos intentos fallidos en los negocios, decidió matricularse a la edad de 40 años en un community college. Esta decisión le abrió las puertas a la vida académica. Completó su doctorado en literatura española en la Universidad de Washington y escribió su tesis doctoral sobre la influencia del misticismo árabe en la literatura medieval española. Por favor, le damos la bienvenida a nuestra amiga e invitada especial, Rita Huircala. Gracias por estar con nosotros, Rita. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo defines la influencia árabe en la literatura medieval española? Bueno, si tengo que definirla, diría que es un fenómeno único en la historia. Porque, fíjate, los árabes estuvieron en España por casi 8 siglos, ¿no? Llegaron en el año 711, los echaron junto con los judíos, echaron a los árabes y a los judíos en 1492. Imagínate, después de 8 siglos de estar en un país, la influencia se ve en todo. Claro, en la arquitectura, tienes Granada, en la literatura, Don Quijote tiene todos los chistes que se contaban en los países del Medio Oriente, en la poesía mística, los místicos, ¿no? de España, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, viene todo de allá. Es maravilloso. Y además fue una manera de abrir al resto de Europa, abrir las puertas a lo que era el conocimiento griego de esa época, porque los árabes fueron los que trajeron ese conocimiento, junto al cero, porque los españoles y los europeos estaban usando los números romanos en esa época. Fíjate, la influencia es enorme. Muy interesante. Hablando de tus obras, de tus proyectos, ¿cuál fue tu primer proyecto literario? Mi primer proyecto literario fue un librito que yo hice para mis estudiantes, porque yo en esa época estaba ya, cuando había terminado mis estudios, yo estaba dando clase, ¿no? de lengua española y teníamos unos textos que eran medios aburridos. Entonces yo dije, bueno, voy a inventar una historia para ver si estos muchachos y estas chicas se entusiasman con la cultura latina. Entonces hice unos libritos que están por allá arriba, se llaman... también lo tengo aquí, se llaman Los viajes de Rosa y Ernesto. Son 2 personajes que viajan por Latinoamérica. Uno es un muchacho americano que es adoptado y viaja al sur en busca de su familia biológica. Y el otro personaje es una muchacha de Ecuador que viaja como inmigrante indocumentada a los Estados Unidos en busca de su madre que trabaja aquí. Entonces, claro, se encuentran, ¿no? Es una aventura. Ese fue mi primer trabajo, fue bien recibido y, bueno, me estimularon a hacer después una novela en serio. Porque esta tiene un mensaje, digamos, un vocabulario muy simple, es para aprender español. El otro, que es un libro que se llama El Encuentro, que está por aquí. Este libro fue el primero realmente, pero la semilla de este libro es el otro, es Los viajes de Rosa y Ernesto. Pero este fue el primer libro publicado. Hablando particularmente de lenguas, ¿es difícil escribir un proyecto en una lengua extranjera? Surge un sinnúmero de interrogantes, retos, a lo mejor obstáculos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la experiencia que yo tengo de haber querido ser escritora en un país de habla inglesa, yo creo que todos han pasado por lo mismo, porque fíjate, cuanto más tiempo has pasado en el país, más se te olvida tu idioma y más se te contamina, digamos, con el inglés.
Por ejemplo, hay gente que dice está frisado, ¿no? En vez de estar congelado, tú sabes, todos esos, exactamente. Entonces hay que como descontaminarse. No digo que el inglés no sea bonito, pero es otra lengua. Para mí fue doble, porque después de estar 13 años en Brasil, yo hablaba portugués. Entonces, cuando escribía mis ensayos en el colegio, los profesores me hacían un círculo y decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Oh, perdón, es portugués. En fin, tuve que hacer un reaprendizaje, ¿no?, de la lengua y un poco rescatar la lengua. Pero fue una experiencia muy linda porque es como escuchar una melodía que tú has escuchado desde pequeño. Sabiendo que es un área bastante complicada, difícil, el tema de los proyectos literarios, el escribir un libro, al igual ser pintor. Tal el caso, por ejemplo, o tal es el caso de Vincent Van Gogh, que murió sin duda pobre, y al fallecer sus cuadros se vendieron a altas cantidades de dinero. Mi punto es, y mi pregunta va dirigida básicamente a lo siguiente. ¿Rita está definida, decidida o piensa hacer dinero con estas obras literarias? No, definitivamente no. Bueno, hago sí un poco de dinero con mi colección de libros, pero estos son textos para enseñar español en las escuelas primarias o en las familias. Con mi esposo hemos fundado esta empresa que se llama All Bilingual Press. Entonces sí, eso realmente nos da de comer. Pero en términos de escribir novelas, es muy difícil hacer dinero. 1 en 1.000.000 tal vez. Pero eso no importa, Uno escribe por una otra infinidad de motivos. Te puedo decir, la mayoría de la gente, si vamos a hacer honor a la verdad, la mayoría de los escritores les interesa tener un nombre, recibir los likes. Esa motivación no es muy constructiva. El premio Nobel de literatura. Bueno, eso ya es palabras mayores. Pero no creo que la gente tiene que escribir con miras a ser conocido y ser famoso, porque entonces te dedicas toda tu energía a la autopromoción y no a la creación artística. Entonces, ¿qué es lo que busca un escritor? Yo creo que uno busca, por un lado, compartir con el resto de la humanidad nuestra visión del mundo, nuestra visión del universo. También hay un interés, especialmente a mi edad, de dejar un legado, de que nuestros hijos y nuestros nietos sepan cómo uno pensaba de nuestra vida. Pero sobre todo uno escribe porque uno no puede dejar de escribir, porque a veces se vuelve como una especie de hábito, de adicción, diría yo. Es una adicción. Porque escribir es bonito, porque tú estás manejando palabras, manejando pensamientos, ¿sí? Y también está esa satisfacción de que te aclara los pensamientos, ¿sabes? Porque cuando tú hablas, tú no puedes retroceder y ver qué dijiste, pero cuando tú estás escribiendo, puedes volver. Entonces te dices, pero ese no soy yo, tal vez estoy diciendo algo que escuché toda mi vida, ¿realmente es eso lo que pienso? ¿Entiendes? Es como que estás un poco controlando, ¿no?, tus pensamientos. El Yanarí Show con Rafaela Nariva. ¿Un escritor escribe cuando está inspirado o tiene la capacidad de escribir en cualquier momento? La verdad es que creo que hay de todo. Hay gente que solamente escribe cuando la musa le llega. Hay otros que escriben cuando tienen tiempo, porque siempre hay que tener posiblemente otra profesión. Yo escribo casi todos los días, sí, cuando tengo tiempo. Hay personas que tienen problemas de la página en blanco, la famosa página en blanco, ¿no?, de los escritores. Yo no, yo me siento y escribo como sale. Después uno va y edita y mejora, ¿no?, todo ese proceso. ¿Tienes alguna motivación en particular? Bueno, como te digo, mi motivación es poder expresar
al resto de la gente cuál es mi visión del mundo, cuáles son mis pensamientos. Y de repente, bueno, si tú llegas a influenciar positivamente a 10 personas en el mundo, ya con eso uno se siente contento. De los escritores argentinos muy conocidos en el mundo, ¿con cuál de ellos te identificas? Wow, bueno, yo no puedo decir que me identifico con ninguno. Yo te puedo decir quién es mi maestro, Jorge Luis Borges. Pero no es que, bueno, me identifico, claro, porque yo, si pudiera, escribiría como él, porque tengo los mismos intereses. En ese sentido sí me identifico. Pero, claro, hay un mar de diferencia. Él es un maestro, ¿verdad? Verdaderamente. Pero tengo los mismos intereses. Por ejemplo, Borges habla mucho de cosas de otras culturas, de ciertos aspectos místicos o metafísicos. Habla de lo que, por ejemplo, Rubén Darío decía, aquello que no conocemos y apenas sospechamos. Y lo que hace Borges es eso, es una fantasía sobre cosas que no conocemos. Hablando de los escritores españoles, ¿hay alguno en particular que te llame la atención? De los españoles me gustan los renacimientos, son los que a mí me gustan más, especialmente los poetas, ¿sí? Góngora, Quevedo. Ahora, uno de mis poetas favoritas, que no es española, es mexicana, pero sin embargo sus fuentes fueron españolas, y es como si fuera española, es Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Claro que es mexicana, no es española, pero en la época, ¿no? Era la Nueva España. Por supuesto, volviendo al tema de tus proyectos, de tus publicaciones, ¿hay algo en lo que estás trabajando recientemente que la gente tiene que conocer, que pronto conocerá la luz? Sí, hay un libro que fue una encomienda de una casa editora de Los Ángeles. Es una editora que se dedica a escribir, no a escribir, a publicar, digamos, libros o historias para los niños, historias de la tradición sufi, o sufí, algunos le llaman. Yo fui por mucho tiempo traductora al español de los libros de esa gente. Y ahora lo que ellos quisieron es tener otra historia, una novela, digamos, para niños un poco más grandes. Entonces me encomendaron este libro que sigue un poco la tradición medieval de historias dentro de una historia marco, como serían Las Mil y una Noche, por ejemplo. Entonces, bueno, yo inventé una historia que tiene lugar en el año 2036, o sea, tiene un pie en el futuro, pero les inserté historias tradicionales, justamente sacadas de Las Mil y una Noche, historias de Rumi, del Masnavi, historias de la tradición medieval española. Y va a salir ahora, parece que el 16 de octubre, y creo que voy a hacer una presentación en Elliott Bay en noviembre. Se llama en inglés The Tales for the Dreamer, que es el nombre de un barco, y va a salir en español el año que viene. Cuentos para el soñador. De todas tus obras, en la actualidad, ¿con cuál de todas las obras te identificas? Con la que vendió menos. ¿Por qué razón? Bueno, este es mi libro preferido, se llama Las aguas del Kalahari. Es una aventura en Kalahari, en Botswana, de un joven argentino que viaja en busca de un abuelo que se perdió en el desierto del Kalahari. Y este personaje tiene diálogos con una abuela muerta. El tema es un poco extraño, pero me sirvió para mantener un diálogo entre un joven y esa abuela que toca en temas que a mí me interesan. Por ejemplo, se habla de la inteligencia artificial, de la naturaleza de la conciencia, de la vida y la muerte. Temas que uno no puede dar ninguna solución, solamente presenta las preguntas, ¿verdad? Y además tiene un final ambiguo, por eso me gusta. Hablando de inteligencia artificial y de tecnología y de estos temas que están muy de moda últimamente, ¿consideras que eventualmente
los libros como tal, los libros físicos, próximamente o eventualmente, valga la redundancia, desaparecerán con el tema digital? Ese justamente es el tema del libro mío. De ese es el tema, porque en 20 años, es una fantasía, parece que los libros habrán desaparecido y con ese fenómeno se han perdido muchas historias. Entonces estos dos personajes viajan de ciudad en ciudad escuchando a los contadores de historia en cada mercado, ¿no? Las medinas de las ciudades del Medio Oriente. Eso lo puse como fantasía, pero en cierta manera creo que es cierto, que va a ser cierto. Es muy posible. El libro físico. Ahora, todos vamos a seguir leyendo de alguna manera. ¿Cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones que definitivamente sueñan con ser escritores, poetas, pero que sin duda tienen un sinnúmero de obstáculos, a lo mejor muchas inseguridades, complejos, y no se atreven a dar el paso? Mi consejo es que sí, que se atrevan a dar el paso, que se junten con gente que está en la misma situación, que busquen clubes de lectura y clubes de escritura. Por ejemplo, hablando con la gente aquí en Seattle, yo los invito a que se junten con nuestro grupo. Tenemos un grupo que se llama Seattle Escribe, tal vez tú has escuchado Seattle Escribe. Somos personas que nos interesa escribir, algunos ya tenemos experiencia, otros están comenzando y hacemos talleres y clases y nos ayudamos y crecemos día a día. Es un lindo proyecto, sí, yo los invito a juntarse a este grupo. Ahora, los que viven en otras ciudades, yo creo que cada ciudad debe tener algún grupo similar de escritores o de los que quieran comenzar a escribir. Hay que buscarlo, el que busca, encuentra. El que busca halla, claro que sí. Sí. Estamos concluyendo con esta entrevista y nos puedes contestar en una palabra. ¿Qué te hace reír? Yo, mí misma. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Bueno, eso es un poco más complicado. Yo lloro mucho. Escribí una historia de una niña a quien yo torturé durante un año entero. Es el segundo cuento de este librito que saqué ahora hace poco, Los huesitos de mamá. Y bueno, y me ha quedado esa culpa de haberla maltratado durante 50 años. Ahora nos encontramos nuevamente y puedo decir que ella me ha perdonado. ¿Qué te frustra? ¿Qué me frustra? ¿Puedo decirlo? El estado presente del país, de este país. Me frustra que no tenemos líderes con suficiente honor para dar un ejemplo a las generaciones, a los jóvenes. ¿Qué te inspira? Abrir la ventana y ver los árboles y regar mis plantas, eso me inspira. Muchas gracias por estar con nosotros, Rita. Gracias a ti por invitarme. Para nosotros es un placer. Continuamos con más del Janarip Show.